La autoridad es sin duda una cuestión muy controvertida en la sociedad en la que vivimos. Si bien es cierto que se reclama la presencia de autoridad en todos los ámbitos y se cree necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad, a su vez, su misma invocación despierta recelo, rechazo y miedo. La búsqueda de la libertad, que tanto se proclama, la huida de cualquier sistema autoritario que coaccione al individuo, ha llevado a la sociedad al otro lado del péndulo. La sociedad moderna se ha construido a espaldas del concepto de autoridad, lo cual ha creado una crisis de autoridad en todas las áreas: estatal, familiar, escolar y laboral. No somos ajenos a esta crisis de autoridad. De hecho, ha alcanzado incluso a muchas iglesias. No es extraño escuchar en convenciones de pastores el desánimo de muchos al pastorear una congregación que no se someten unos a otros en amor ni a la autoridad pastoral. La crisis de autoridad ha alcanzado la concepción incluso de la autoridad que deben tener las Escrituras en nuestra vida. Las Escrituras ya no marcan ni determinan el modo de vida del individuo, sino que el individuo se coloca como la máxima autoridad por encima de ellas. La Biblia es utilizada para apoyar nuestras ideas en lugar de acudir para ser alumbrados por ella. Sin embargo, en esta mañana la palabra de Dios nos muestra que sus declaraciones, su autoridad no está sujeta a la cultura, no está sujeta a las épocas ni al pensamiento humano. Ellas mismas se declaran como la máxima autoridad y relevancia para hoy día. Además, no solo las Escrituras reclaman ser la máxima autoridad, sino que el mismo Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, declaró que las Escrituras tenían la máxima autoridad. Este es el pasaje que vamos a estar tratando en esta mañana. Nos va a mostrar cómo Jesús consideraba las Escrituras, cuál era su perspectiva, cuál era el valor, la autoridad que le confería a las mismas. El propósito de la palabra de Dios, lo que quiere enseñarnos en esta mañana, es que nuestro pensamiento, nuestro concepto, nuestra percepción de las Escrituras sea moldeado conforme al pensamiento de Jesús. Asegurémonos de que la palabra de Dios tenga la misma autoridad en tu vida que en la vida de nuestro Señor. En estos dos versículos que vamos a estar tratando hoy, versículos 17 y 18, vamos a estar viendo cómo debemos acercarnos a las Escrituras, cómo debemos considerar o acercarnos a las Escrituras. Vamos a leer el versículo 17 al 20, aunque estaremos tratando los dos primeros versículos. Dice allí la palabra de Dios, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar un momento. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, nuestros ojos para contemplar la verdad de tu palabra, Señor. Queremos estar abiertos a lo que tú tienes que decirnos, Señor. Queremos moldear nuestra vida a las Escrituras y no moldear las Escrituras a nuestra vida. Señor, queremos que en esta mañana salgamos de aquí con un concepto claro, con una idea clara de la máxima autoridad de tus Escrituras, de tu palabra, Señor. Para tu gloria, para valorarla, Señor, para deleitarnos en ella y para crecer en tu camino, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos acercarnos a las Escrituras. Y en primer lugar vamos a ver
que debemos acercarnos a las Escrituras reconociendo su autoridad plena. Su autoridad plena, versículo 17. Leamos de nuevo el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No podemos sacar estos versículos del contexto en el que se encuentran. Estos versículos se encuentran enmarcados en el conocido como Sermón del Monte o Sermón de las Bienaventuranzas. Es el sermón que Jesús dio a las orillas del mar de Galilea, probablemente en una pequeña colina subido a un monte. Me podéis acompañar al capítulo 5 y versículo 1. Dice allí la palabra de Dios: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Jesús se encuentra en la cima de una pequeña colina en la que va a enseñar a sus discípulos. Pero no solo le va a enseñar a sus discípulos, sino que hay una gran multitud, dice el versículo 1, y el capítulo 4, versículo 24, podemos leer, que venían de todos lugares para escuchar a Jesús. Dice el capítulo 4, versículo 24. Y se difundió su fama por Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Había una gran multitud alrededor de Jesús y con esa gran multitud sus 12 discípulos le acompañaban. Jesús entonces se sube en lo alto de esa colina y comienza a enseñar. Ahora bien, ¿qué es lo que enseña? El Señor Jesús va a dar un sermón que abarca del capítulo 5 hasta el final del capítulo 7 de Mateo. Y el primer punto de este sermón son las bienaventuranzas, del versículo 1 al versículo 9. El Señor desglosa cuáles son las características que evidenciarán a todos aquellos que son ciudadanos de su reino. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un creyente que pertenece al reino de Dios? Versículo 1 al 9. Ellos son pobres en espíritu, mansos, pacificadores, misericordiosos. En el segundo punto del sermón, porque Jesucristo predicaba expositivamente y predicaba ordenadamente, dice allí el versículo 10 al 12, nos va a mostrar cuál va a ser la reacción del mundo para los cristianos. Versículo 10 al 12. Cristo dice que los cristianos no deben esperar que el mundo les admire. No deben esperar que el mundo les acepte, sino más bien deben esperar que el mundo les persiga y les rechace. Versículo 10 al 12, lo podéis ver ahí. Los estándares de Dios son tan contrarios a los estándares de este mundo que los cristianos solo pueden esperar rechazo, burlas y desprecio. El versículo 13 al 16, antes de este pasaje que hemos leído, el Señor enfoca su enseñanza en la responsabilidad que tienen los creyentes para con el mundo. Ellos están llamados a ser sal y luz del mundo. Ellos son la única luz, la única sal que este mundo posee. Son los únicos que pueden llevar el mensaje de salvación a este mundo perdido. Y este es el orden del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Primero, una descripción de lo que los cristianos son. Después, la respuesta del mundo a lo que los cristianos son. Y después, la responsabilidad de los cristianos para con el mundo que los rechaza. Y ahora llegamos al versículo 17. Y es una nueva sección, un nuevo punto de este sermón. Jesús va a establecer que es a través de las Escrituras que pueden cumplir las bienaventuranzas. Que pueden ser sal y luz y que pueden soportar la persecución de este mundo. Jesús en este pasaje nos va a enseñar que debemos acercarnos a las Escrituras tal y como Él lo hizo. Las Escrituras tenían la máxima autoridad para Jesús y así debe ser para nosotros hoy. Ahora comienza el versículo 17 y nos describe que debemos reconocer la autoridad plena de las Escrituras. ¿Qué dice el versículo 17 que acabamos de leer? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
El texto comienza diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús está dando a entender, o quiere hacerle ver a sus oyentes, que no habían entendido lo que Jesús estaba enseñando. La enseñanza de Jesús chocaba frontalmente con las interpretaciones que los judíos y los rabinos tenían de la ley. De tal manera que los oyentes pensaban que Jesús estaba enseñando algo nuevo. Jesús estaba enseñando algo diferente. Algo que no concordaba con las enseñanzas de los escribas y fariseos. Podían creer que estaba relegando la ley a un segundo plano. Y realmente Jesús no seguía escrupulosamente las tradiciones judías, por ejemplo, relacionadas con los lavamientos, los diezmos, la extrema observancia del día de reposo, lo vemos en las Escrituras, y no seguía tampoco numerosas normas que los rabinos observaban. Es por eso que tal vez los oyentes judíos pensaban que Jesús estaba enseñando algo nuevo, algo diferente, algo que no encajaba con su posición e interpretación de las Escrituras. De ahí la respuesta de Jesús, que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es abrogar? Literalmente significa en el original destruir totalmente, derrumbar completamente. En este texto tiene el sentido de invalidar la ley o los profetas. No penséis que he venido a invalidar, a destruir, a traer algo diferente. No he venido a invalidar la ley ni los profetas. Ahora, ¿qué son la ley y los profetas? Esta frase, ley o los profetas, se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento y se utiliza para referirse al Antiguo Testamento, al completo. La Tanaj judía estaba dividida en tres partes. La ley, que era el Pentateuco, los 5 primeros libros, los libros de Moisés. La segunda parte eran los profetas, que abarcaba los profetas mayores y los profetas menores. Y la tercera parte eran los escritos, los Ketubín, que abarcaban los libros poéticos y algunos libros históricos. La referencia a la ley o los profetas no excluye a los escritos, sino que más bien es un resumen para referirse a todo el Antiguo Testamento. Jesucristo está diciendo que Él no ha venido del cielo, que Él no ha venido a esta tierra para destruir o invalidar las Escrituras, el Antiguo Testamento. No ha venido para realizar una nueva interpretación que aboliera todo lo anterior. No ha venido para modificar algunas demandas y exigencias de la ley. Al contrario, ¿qué nos dice el texto? Versículo 17. No he venido para abrogar la ley o los profetas, sino he venido para cumplir. ¿Cuál era la misión de Jesús en esta tierra? Cumplir la ley. ¿Y qué significa cumplir? Literalmente quiere decir completar, consumar. El verbo es pleró. Y este verbo tiene la idea de un vaso que está lleno hasta arriba. No un vaso que se vacía y es llenado de otras cosas, sino de un vaso que es completado hasta arriba. Jesús vino a cumplir el verdadero propósito de la ley. La ley estaba incompleta sin Cristo. No tenía sentido. Jesús no vino para agregar algo nuevo. No vino para traer una enseñanza compatible. Tampoco vino para desmarcarse de la enseñanza del Antiguo Testamento, sino que Él es el cumplimiento perfecto de la ley. Él es la plenitud de la ley. Es decir, Jesús va a dejar claro y a dar el verdadero sentido y significado original que tienen las Escrituras. A través de Cristo es que ahora podemos comprender de forma completa todo lo que se encuentra encerrado en el Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento cobra su verdadero sentido, el sentido original que Dios le dio y que los escribas y fariseos no entendían. Fijaros, cuando Jesús se presenta ya resucitado a 2 discípulos que iban de camino a Emaús, Lucas 24-26 nos afirma que Jesús comenzó desde Moisés,
cuando se está refiriendo, desde Moisés está hablando de la ley, siguiendo por los profetas, es decir, por todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacía? Dice el texto, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que todas las escrituras, Moisés, los escritos, los profetas apuntaban a Cristo. Cristo era el cumplimiento, el punto álgido, el colofón del plan salvífico de Dios, comenzado desde la creación en Génesis. Fijaos, en otra ocasión, cuando discutía con los judíos en Jerusalén, Jesús le dice allí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, estudiad las Escrituras, mirad bien su significado, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Y qué dice el texto? Ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el versículo 46 dice, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Jesús dio cumplimiento a todas las leyes del Antiguo Testamento. Cumplió las leyes morales, obedeciendo cada mandato, cada requisito de la ley, para poder presentarse como mediador y sustituto nuestro. Ahora nosotros podemos obedecer a Cristo, a Dios, mejor dicho, por medio de Jesucristo. Él cumplió las leyes también judiciales. Los judíos tenían las leyes judiciales relacionadas con la agricultura, los conflictos, dieta, limpieza, vestimenta y las normas especiales para que Israel viviera en santidad y apartado del mundo. En la cruz Jesús cumplió esa ley judicial, de tal manera que Israel ya no sirve como su nación escogida, sino que por medio de él todos los creyentes formamos parte de su pueblo escogido. Jesús cumplió también la ley ceremonial que regía la adoración a Dios. Los sacrificios dejaron de ser el centro de adoración. El sacrificio perfecto de Jesús puso fin a todos los sacrificios. En su muerte el velo se rasgó en dos y cualquier persona por medio de la fe puede acceder por ese camino nuevo a Cristo. Ni el tabernáculo ni el templo pueden compararse con Cristo. Él cumple con todos los elementos. Él es la luz, no es necesario un candelabro. Él es la puerta, no es necesario una puerta para entrar al tabernáculo. Él es la fuente del lavamiento de nuestros pecados, no es necesario una fuente del lavamiento. Él es la propiciación, no hace falta el propiciatorio. Su cuerpo es el velo partido. Todo se cumple en Cristo. También las ofrendas que los judíos hacían se cumplen en Cristo, ya no son necesarias. Cristo es la ofrenda perfecta. Las fiestas ya no tienen lugar. Cristo cumple con cada una de las fiestas judías. Cristo es nuestra Pascua, que nos libra de la muerte espiritual. La fiesta de los panes sin levadura, que habla de la santidad. Jesús es la perfección y la santidad personificadas. La fiesta de las primicias se cumple con la resurrección. La de Pentecostés se cumple con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. La fiesta de las trompetas se cumple en la restauración futura de Israel. La fiesta de la expiación apunta a que Cristo es el sacrificio vicario, sustitutorio. Y la fiesta de los tabernáculos apunta a nuestro reposo y reunión con Cristo. Cristo, hermanos, solo Cristo. Desde Génesis 1:1 a Malaquías 4:6, el Antiguo Testamento es Cristo. Por lo tanto, debemos ver el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo. Gálatas 3:24 nos dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es a través de la ley del Antiguo Testamento que llegamos a Cristo. Por tanto, ¿qué está haciendo aquí Jesús? Está afirmando que la Escritura tiene autoridad plena, porque todas ellas tienen su cumplimiento. Todas y cada una de las Escrituras del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Él. Son confiables plenamente, porque Cristo cumple cada uno de los requisitos. Y no solo eso, sino que Cristo es el cumplimiento pleno y total, completo de la ley. Hay una relación estrecha entre Cristo y las Escrituras. Es inseparable. No hay una dicotomía entre Cristo y las Escrituras.
No son dos cosas diferentes. Algunos piensan así. No se puede creer a Cristo y rechazar su palabra. No se puede tratar de seguir a Cristo sin tratar de seguir lo que Él mismo afirma. No puedes tener una relación con Cristo y no tenerla con su palabra. Tu relación con la palabra de Dios muestra tu relación con Cristo. Muchos hoy día quieren separar a Cristo de las Escrituras. Buscan de Cristo una parte, pero rechazan su enseñanza. Hay muchos hoy día que hacen del cristianismo una forma diferente a lo que Cristo dijo. Quieren a Jesús, pero no quieren su palabra. Quieren algunas cosas de Jesús, pero no todo de Jesús. Quieren un Jesús a la carta. Quieren los beneficios y derechos de ser hijo de Dios, pero no las responsabilidades. Quieren el amor, pero no la obediencia. Quieren que Jesús sea su amigo, pero que no sea su dueño. Quieren un Jesús que les sane, pero no un Jesús que les ordene. No quieren someter su vida, sus emociones, sus pensamientos, su carácter, su voluntad a la autoridad de las Escrituras. Muchos buscan un Jesús inventado, muy lejos del revelado. Fijaros, los soldados romanos eran la principal fuerza militar del Imperio Romano. Ellos son recordados y conocidos por su eficacia y eficiencia en la batalla. Eran temidos por muchos debido a que tenían un entrenamiento riguroso. Incluía la práctica en el manejo de armas, tácticas militares, la vida en campaña, pero sobre todo eran temidos porque era un ejército muy bien organizado, un ejército fuerte. ¿Sabéis qué? ¿Debido a qué? A su alta disciplina y lealtad. Eran conocidos por su alta obediencia a sus superiores en todo, no en algunas partes. Obedecían a sus superiores en todo. Y esto provocaba que fueran un ejército muy bien organizado y que vencieran batallas incluso contra enemigos mayores en número. Además, su lealtad a Roma les llevaba a estar dispuestos a luchar y morir por la defensa del imperio. ¿Te sometes a la autoridad plena de las Escrituras? ¿Guardas lealtad a la palabra de Dios? Los creyentes somos llamados a tener en alta autoridad a la palabra de Dios. Toda la Escritura, plenamente, completamente, es inspirada por Dios, no solo unas partes. Toda tiene autoridad. Creer en solo unas partes nos llevará al fracaso en nuestra vida cristiana. Creer algunas cosas de Jesús, pero no todas, nos llevará al más absoluto de los fracasos. ¿Cuál es tu relación con Cristo y las Escrituras? ¿Cómo es nuestro acercamiento a la palabra de Dios? ¿Reconocemos su autoridad plena? ¿Es nuestro modelo de fe y práctica en todos los ámbitos de nuestra vida? ¿O queremos que solo entren algunos? Hemos visto en primer lugar que debemos reconocer la autoridad plena de la palabra de Dios, así como Cristo lo reconoció y afirmó. Pero en segundo lugar, vamos a ver cómo debemos acercarnos a las Escrituras reconociendo su autoridad permanente. Reconociendo su autoridad permanente. Dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En estos versículos observamos que la autoridad de la Escritura es permanente. Fijaros lo que dice el versículo 18, porque de cierto os digo. Y esta expresión, literalmente en el griego amén, confirma la importancia y veracidad de lo que Jesús iba a decir a continuación. Porque amén os digo, y este es un término que aparece 75 veces en los evangelios.
Jesús lo utilizaba para asegurar de manera absoluta, con toda autoridad, que lo que iba a decir era verdad, que no había nada de engaño en ello. ¿Cuál es la afirmación? De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Estas pocas palabras encierran grandes verdades para nosotros. Hasta que pasen el cielo y la tierra es una referencia al fin de los tiempos, a la destrucción del universo. La palabra de Dios es más duradera y permanecerá aun cuando el universo deje de existir. La Escritura es atemporal, permanente, abarca todos los tiempos y edades. Su influencia y autoridad es permanente. Calvino afirma así en su comentario sobre Mateo, que nos baste sostener que antes el cielo se desmoronará y todo el marco del mundo se convertirá en una masa de confusión antes de que la estabilidad de la ley ceda. Por lo tanto, la palabra de Dios es permanente, atemporal, traspasa culturas, edades, épocas y es relevante para hoy también. Dice el texto, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Está afirmando que toda ella es autoritativa y pertinente en todo momento. Hasta el más mínimo detalle revelado tiene autoridad. La jota, traducida de la palabra griega iota, es la letra más pequeña del alfabeto griego. Para los judíos hubiera representado la letra yod, la más pequeña del alfabeto hebreo. Es algo similar a una apóstrofe, a una comilla. Por otro lado, la tilde, literalmente la queraya, se refiere a una prolongación muy pequeña, un pequeño gancho que ayuda a distinguir una letra hebrea de otra. El hecho de que ese gancho aparezca o no cambia la letra. Es similar, para que lo podamos entender, a la diferencia entre la P mayúscula y la R. La única diferencia es el rabito para escribir la R. Hasta este pequeño detalle de la ley, hasta el más mínimo apóstrofe, hasta la iota, hasta lo más pequeño de la ley, todo será cumplido. Todo es inerrante, no contiene error, todo se cumplirá. Todo es palabra de Dios, es inspirado por Dios. Como vimos la semana pasada, en 2 de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios no hablaron en base a su voluntad, sino que fueron movidos, inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, los escritos originales, revelados por Dios, no contienen errores. Las autógrafas no tienen ningún error, porque es inspiración divina. Y muchos dicen que como ha sido escrito por hombres, y el hombre es pecador y yerra por el hecho de ser humano, la Biblia tiene errores. Sin embargo, hay que decir que no, porque el hombre hierre, siempre va a errar, siempre se va a equivocar. Confiamos en lo que la palabra dice, de que Dios inspiró y todo estaba bajo el control divino. Por lo tanto, está libre de cualquier error, aunque el ser humano se equivoque. Dios no inspiró pensamientos, ideas o inspiró a autores para que ellos escribieran lo que quisieran, sino que podemos estar seguros de que cada letra escrita en estas páginas ha sido inspirada por Dios en el lenguaje original. Este versículo nos muestra que la Escritura es inerrante. Pero no solo eso, sino que también es infalible. ¿Y qué significa esto? Significa que dice la verdad y que nos conduce hacia la verdad. Fijaros lo que dice el versículo 18. Hasta que todo se haya cumplido. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Todas y cada una de las partes de la Escritura serán cumplidas.
son verdad. Esta palabra cumplir es diferente a pleró, ahora es ginomai, que quiere decir acabado, venir a ser, culminar, finalizado. Todo, hasta el más mínimo detalle, tendrá su cumplimiento. Algunas profecías ya se han cumplido, como la encarnación de Cristo, la resurrección y la muerte de Cristo. Otras se cumplirán con el regreso futuro de Cristo, pero podemos estar confiados en que eso es una realidad porque la Escritura es inerrante e infalible y nos conduce hacia la verdad. No nos guía hacia el error, hacia la equivocación, sino que son infalibles en todo. Todas sus declaraciones son ciertas. Jesús lo afirmó en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay duda alguna. El mismo Jesucristo declara que la palabra de Dios es infalible, es verdad. Y además él mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La autoridad de las Escrituras es permanente. El apóstol Pedro, escribiendo en 1 de Pedro 1, 23 al 25, allí hablándoles a los cristianos que estaban expatriados, que habían huido hacia Asia Menor, le dice allí la palabra de Dios, siendo renacidos, habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, no algo que termina, algo que se corrompe, sino de incorruptible, que no se corrompe. ¿Y qué es esto incorruptible? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Las Escrituras no cambian, su verdad permanece y trasciende culturas y épocas. Sin embargo, es curioso ver cómo en los últimos tiempos, y ya desde el principio, han relevado muchas personas las Escrituras a un segundo plano. Y esto no es nuevo. También le sucedió a Jesucristo. Los grupos religiosos que le rodeaban habían relegado la Escritura a un segundo plano. Los fariseos habían colocado la autoridad de las Escrituras por debajo de sus tradiciones. Creían en la infalibilidad de las Escrituras. Creían en la inerrancia de las Escrituras. Tenían en alta estima las Escrituras. Pero habían puesto sus tradiciones por encima. Los saduceos, otro grupo religioso, habían colocado las Escrituras por debajo de la razón y la ciencia. Rechazaban cualquier aspecto sobrenatural y torcían las Escrituras para preservar su filosofía. Estos saduceos negaban la resurrección porque era algo sobrenatural para ellos. Los celotes eran nacionalistas fanáticos que supeditaban las Escrituras al activismo político. Utilizaban las Escrituras para alcanzar fines políticos. Querían transformar la sociedad por la fuerza, por medio de la guerra. Otros grupos como los esenios, de los cuales se encontraron en las cuevas del Qumrán los manuscritos del siglo II. Estos eran grupos apartados que pensaban que la religión verdadera consistía en vivir apartado totalmente del mundo, incluido físicamente, y vivían en regiones aisladas y desérticas para no estar en contacto con el mundo. Evidentemente las sociedades y las épocas han cambiado. Ahora es diferente, pero el corazón, la motivación del hombre sigue siendo la misma. Por causa del pecado, muchos hoy en día afirman que la autoridad de las Escrituras es irrelevante, que no es necesario. Otros predican que es necesario someterse a las Escrituras, pero en la práctica la colocan debajo de otros elementos. No podemos quedar exentos de las corrientes de pensamiento que hay en nuestra sociedad alrededor y que hemos heredado en los últimos siglos. En el siglo XIX, fruto de la Ilustración, del historicismo, surgió el movimiento del liberalismo teológico, la teología liberal. ¿Qué es esto?
Esto trata de colocar las escrituras dentro de los cánones del humanismo moderno y de la ciencia. El hombre moderno y sofisticado no puede seguir creyendo lo que dice la Biblia. Ya hemos superado esto. Esto va en contra de la ciencia y del pensamiento actual. Son como los saduceos. Ellos pretendieron rechazar todo elemento sobrenatural, porque esto se enfrentaba a la ciencia y a la razón. Por lo tanto, nos quedamos con los valores sociales de la Escritura, con aquello que es relevante para la sociedad. Pero rechazamos cualquier elemento que choque con la cultura actual. Determinamos que el Génesis tuvo que ser alegoría, no pudo ser realidad. Jesús anduvo sobre el mar porque las condiciones meteorológicas y las propiedades del agua lo permitieron. Jesús no resucitó, sino que no murió realmente del todo. Y esto lo hemos heredado. Hoy día todavía hay corrientes que están muy extendidas por Europa y tenemos que estar atentos para no menoscabar la autoridad de las Escrituras. ¿Qué sucedió en el siglo XX? Muchos cristianos abrazaron el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Aquello que es relevante, aquello que funciona. Si funciona es verdad, si funciona hay que hacerlo. Tomemos de la Biblia aquello que funcione mejor. Hagamos en la iglesia aquello que pueda atraer a más gente. Aunque predicaban la suficiencia de las Escrituras, realmente no lo creían. No creían que las Escrituras eran su autoridad. Había que buscar lo relevante, aquello que llamara la atención de las personas. Y si eso se suponía dejar la Biblia a un lado, pues lo hacemos. Como consecuencia, muchas iglesias, su filosofía o su forma de hacer las cosas es: esto es lo que se ha hecho siempre, o esto es lo que ha funcionado hasta ahora. Y si ha funcionado, hay que hacer esto. Y no tienen una convicción bíblica de que eso es lo que manda Dios para hacer, sino se mueven en base al pragmatismo. Ya en el siglo XXI, la Biblia se ve entre muchos cristianos y podéis verlo en las redes, por todos lados. La Escritura se ve como otra verdad más. Lo importante es lo que signifique para ti, lo que implique para cada uno. No hay una verdad absoluta, sino que cualquiera puede alcanzar su propia verdad. Y lo importante es cómo estás tú. ¿Te sientes bien con Dios? ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Cómo está tu autoestima? El centro eres tú. Y las Escrituras son válidas en tanto en cuanto te ayuden a encontrarte a ti mismo y a sentirte mejor. Muchas iglesias hoy están colocando la Escritura por debajo incluso de del movimiento feminista. Incluso muchos pastores ya he escuchado y se han firmado declaraciones, se están levantando para pedir perdón por la opresión a la mujer en la iglesia. Están estableciendo a numerosas pastoras para revocar y para revertir la situación. Ellas están enseñando y liderando iglesias. Y esto se hace porque no se trata de someternos a lo que dice la Biblia, sino se trata de estar a la vanguardia del pensamiento moderno. Se trata de que la sociedad no nos vea como extraños, de que la sociedad no piense que somos bichos raros, sino que estamos actualizados al pensamiento actual. Sin embargo, ¿sabéis cuál fue la respuesta de Jesús al diablo cuando estaba siendo tentado? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la postura de Jesús con respecto a las Escrituras. Ellas son la fuente de autoridad permanente. Su verdad, sus declaraciones no cambian, aunque cambie la cultura, aunque cambie el pensamiento. No sabemos qué pasará o qué es lo que nos viene en este siglo XXI. No sabemos qué pasará después. Otras corrientes vendrán, pero no podemos supeditar la autoridad de las Escrituras al pensamiento moderno. Su valor es por siempre y para siempre. Su verdad permanece por siempre y para siempre. David Shannon, que era presidente o es presidente, mejor dicho, de la Universidad Freed Hardeman en Tennessee, Estados Unidos,
le ocurrió una cosa muy curiosa mientras discipulaba en su congregación. Había un hombre, no sé si os ha pasado esto alguna vez, que se sentaba en la parte de atrás y que normalmente solía cuestionar y discrepar con las enseñanzas de la Biblia. Un día David iba conduciendo y parado en un semáforo encontró una frase curiosa en la parte trasera del coche que tenía delante. La frase decía así: la Biblia lo dice. 2, yo lo creo. 3, fin del asunto. David vio una buena frase para explicar la siguiente lección que tenía que dar a sus discípulos sobre la autoridad de la Biblia. Ya en clase, David les dijo a los discípulos: hermanos, debemos confiar en la Biblia como la máxima autoridad en todo lo que dice. Debemos someternos a ella. Fijaros la frase que me encontré en el coche mientras iba conduciendo. La Biblia lo dice, yo lo creo, fin del asunto. El hombre que acostumbraba a discrepar lo que decía le interrumpió y le dijo: perdone, no estoy de acuerdo con esa frase. David se sorprendió. ¿Cómo no puedes estar de acuerdo con una frase tan maravillosa? El hombre le respondió: te sobra una línea. Con 2 es suficiente. La Biblia lo dice, fin del asunto. La Biblia lo dice, fin del asunto. La pregunta ¿es suficientemente autoritativa la Escritura para ti? De tal manera que te sometes a ella sin cuestionar o dudar, incluso cuando sus afirmaciones son contrarias a la sociedad. ¿Es suficiente con afirmar la Biblia lo dice? Y eso me basta. Porque la declaración de veracidad de las Escrituras no depende de lo que tú creas o yo crea. Depende de que es la verdad en sí mismo y que Jesús mismo la afirmó como la máxima autoridad. No hay mayor deleite, hermanos, que someter nuestra vida a la infalible e inerrante palabra de Dios. Aunque el mundo rechace cualquier autoridad, como vemos en la sociedad y muchos sociólogos están preocupados, aunque el mundo erija al individuo como fuente de la autoridad, el creyente genuino encuentra en la sumisión y en la obediencia a la Escritura su mayor gozo y esperanza. Dice así un himno de un autor desconocido: Biblia preciosa, de Dios enviada, celeste antorcha de la verdad. Su luz me basta, nada me falta. Por ella me habla Dios Jehová. Santa palabra, grato tesoro. Ya canta mi alma su plenitud. Me guía a Cristo, do hallo reposo, paz, regocijo, vida y salud. Libro divino, guía supremo, en él confío y ando por fe. Gran don del cielo, al mundo entero, por él poseo sumo saber. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella tiene toda autoridad plena y permanente. Gracias porque Cristo es el cumplimiento perfecto de la misma, Señor. Señor, queremos confiar en tu revelación, en tu declaración, en tu voz, porque ella es la autoridad. Y no lo creemos en base a argumentos o en base a lo que la ciencia haya podido descubrir, sino que es una convicción que tú has puesto en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, Señor. Queremos confiar plenamente en las Escrituras. Queremos someternos plenamente a la autoridad de las Escrituras. Queremos que ella sea nuestra guía. Señor, cuando hay pecado en nosotros, cuando no estamos haciendo las cosas bien, que acudamos a tu palabra y seamos humildes y capaces de reconocer aquello que está mal en nuestra vida para cambiarlo.
Señor, utiliza tu palabra para moldear nuestras vidas, Señor. Para traer salvación, Señor, a tantas personas que aún no te conocen a nuestro alrededor. Señor, tu palabra es suficiente, es poderosa para salvar. Ayúdanos a estar sumergidos en ella para poder compartir las buenas nuevas a nuestro alrededor. Entre semanas, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, Señor. Y a vivir una vida íntegra, Señor, que te agrade, porque queremos regocijarnos y deleitarnos en ti, en tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro mayor deleite, Señor. Señor, nada deseamos en esta tierra, solo a ti, Señor. Tú eres nuestro deseo. Cristo, Señor, es nuestro deleite. Señor, queremos regocijarnos en la esperanza, Señor, que tú has afirmado y puesto en nuestros corazones, Señor, de que un día estaremos contigo, lo cual es lo mejor que podemos tener, lo cual es lo mejor que podemos alcanzar, Señor, la consumación de nuestra salvación cuando tú vengas, Señor. Ayúdanos a perseverar firmes en la fe y a levantar en alto la Escritura, Señor, aun cuando muchos la están socavando y la están reduciendo a un segundo plano, Señor. Queremos exaltar tu nombre y tu palabra, Señor, y que tu palabra sirva para la salvación de muchas personas, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, bendice el tiempo de comunión también después. En el nombre de Jesús. Amén.